Bienvenidos a Adicciones. Adicciones de La generación Z. ¿Y somos? Lucía Trullas. Joseba Maza. David Medrano Y Juan Santamaría. Bueno, hola, soy Javier Cuevas. En estos momentos soy el secretario de Quincha Lubid. Ayudo a Ludopatas de Vizcaya y a Lubid Bilbao. Llevo 22 años en la asociación, en la que entré como todos los voluntarios que estamos en esta asociación a causa de mi ludopatía, y luego decidí quedarme para ayudar y ayudarme a mí mismo. Y yo ahora mismo ya estoy jubilado. Bueno, en primer lugar nos gustaría que nos describieras un poco lo que es la ludopatía, para poder entender un poco mejor a qué nos enfrentamos. Bueno, pues la ludopatía está ya catalogada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde hace unos cuantos años, y es una adicción. Es decir, es una adicción de las que llamamos sin sustancia. Las adicciones se dividen en dos modelos, por así decirlo, con sustancia y sin sustancia. Quizás la mayoría de la gente conoce las que son con sustancias, ¿no? Las drogas, el alcohol, todo ese tipo de cosas, y conocen menos las comportamentales, las que son adicciones sin sustancia. Ludopatía, compras compulsivas, videojuegos, televisión, móvil, todo ese tipo de cosas. Dentro de la sin sustancia pues estamos la ludopatía, que es pues un impulso irrefrenable que no puedes controlar y que te lleva a jugar de una manera compulsivamente. Claro. ¿Y desde qué momento más o menos los juegos de azar y los juegos de apuestas pueden ser un peligro? Bueno, desde un principio, ¿no? Depende de cómo lo manejes. Es decir, es como la persona que bebe alcohol por primera vez y dice, bueno, yo con 2 cervezas tengo bastante. Viene a ser lo mismo. Es decir, el juego es una actividad que está absolutamente legalizada y además la desarrollamos todos en un momento u otro. Es decir, tú que me estás entrevistando seguramente este año has jugado al sorteo de Navidad en la lotería, o habrás echado algún rasca, o has echado €1 a la máquina, o 1000 historias. Es decir, el juego está con nosotros permanentemente. Lo que pasa es que las personas que tenemos problemas con el juego, pues necesitamos que ese juego esté regulado y que esté controlado de alguna manera. ¿Cuándo es peligroso el juego? Desde que uno no lo sabe controlar. Es decir, es lo mismo que nadie se da cuenta de que mueren 1000 personas al año en accidentes de coche y seguimos usando los coches. Y bueno, pues hay un riesgo en ciertas actividades, ¿no? Y una de ellas es la ludopatía. Claro, y existe alguna forma de poder controlarte a ti mismo y que esto no resulte una adicción. Empezar a jugar a juegos de azar, a casinos, y que luego no conlleve eso una adicción. Sí, debería de haberla. Puede controlar. Si uno quiere, sí. Claro. Básicamente, es decir, las adicciones, yo creo que el influjo que tienen con determinadas personas depende de muchísimas cosas, ¿no? En un momento determinado el estado anímico, la situación familiar, muchas cosas. Pero yo por lo menos creo que uno es adicto a lo que sea porque uno quiere. Al final llega un momento en que sí puedes decir tú, no sigo con esto. Lo que pasa es que a nosotros pues, nos ha tocado. Y en un momento determinado decidimos, pues sobre todo la ludopatía, porque además al ser una adicción que no se nota mucho, no hay unos efectos físicos que se note, y además recurres a una cosa que es la mentira, pues empiezas a montarte pues, bolas y historias y 1000 cuestiones para ocultarlo. Y así sigues, hasta que llega un momento en que realmente estás deseando que te pillen. Y siempre se pilla uno, normalmente, pues por el tema económico. Porque, claro, evidentemente, en las drogas o en las adicciones, mejor dicho, con sustancia, pues coño, si uno llega a manga a casa todos los días, dices, bueno, claro, pues ya está. Pero, insisto, en la ludopatía es distinto, ¿no? Y cuando alguien mira en cierto sitio y dice, bueno, lo que tenía que estar aquí no está, pues empiezan las preguntas y se acaban las mentiras. Y por ahí básicamente hemos empezado todos, o a la hora de llegar aquí o de tomarnos en consideración muchas cosas.
pero llega un momento en que tú inconscientemente decides seguir con la bola y empiezas a engañar. Y el primero que engañas es a ti mismo. ¿Cómo? Pues lógicamente con esas frases tan medidas, ¿no? Es decir, de lo mío gasto, me va a venir una buena racha, esto lo soluciono yo, mañana seguro que me toca, mil historias. Y al final, pues la bola se va engordando hasta que... ¡pum! Hasta que ya explota. Eso es. Sí. Bueno, también ahora los juegos de apuestas, de azar y así han pasado a ser online. ¿Esto ha afectado a los jóvenes de Euskadi, sobre todo? Sí. Bueno, iba a decir la patrona. El sector del juego es un sector muy pujante en la economía del Estado, ¿no? Entonces, lógicamente se van renovando y se van actualizando y esas cosas. Cuando yo entré en Ekincha se habían actualizado las máquinas de tipo B, es decir, las que están en los bares y las cafeterías, ¿vale? La típica máquina tragaperra, ¿no? Y había eso, bingos y casinos. No había nada más. A partir del 2014 se han autorizado unas apuestas deportivas, el juego online y sobre todo los salones de juego, ¿no? Todo eso permite un abanico de juego de una inmensidad inconmensurable. Es decir, ahora mismo tú puedes estar a las 4 de la mañana con la excusa de que no puedes dormir, irte a la ventana o al balcón y en 15 minutos te has pulido 500 euros haciendo apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? O jugando a la ruleta online. Sí que es verdad que nosotros pensábamos que el juego online iba a ser más influyente, pero no es tanto. Es decir, las máquinas tragaperras siguen siendo la joya de la corona y sí que es verdad que sobre todo entre los jóvenes el salón de juego, con todos los componentes, es decir, ruleta, apuestas deportivas y todo eso, hace estragos. Eso es, sobre todo en jóvenes es lo deportivo, eso. Sí, también hay mucha experiencia. Sí, bueno, ¿qué consecuencias puede tener a corto plazo entre un joven que empieza ahí con las apuestas? Consecuencias todas, es decir, siempre decimos aquí que uno sabe cómo entra, pero no sabe cuándo sale. Es decir, yo no te voy a contar aquí miserias de esta asociación, de los casos que yo conozco, ¿no? Pero todo lo imaginable puede suceder. Es decir, desde darle de hostias a tu madre para quitarle el bolso, hasta robarle a la abuela o yo qué sé, o vender un piso, me da igual. O sea, en un momento determinado tú no eres consciente de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el influjo de la adicción es muy fuerte. Entonces tú lo que sabes es que necesitas dinero para jugar. Al final, el dinero es el vehículo que te lleva a donde tú quieres estar. Y te da igual perder o jugar o ganar. Es decir, el hecho es estar allí haciendo lo que a ti te gusta y con lo que tú disfrutas. Y punto, pelota, y no hay más. Bueno, y suele haber mucho joven aquí que viene en busca de ayuda a esta asociación. Bueno, suele haber muchos jóvenes. Es decir, yo te voy a dar un dato. En 20 años, hace 20 años, por ejemplo, la edad media del usuario tipo de Kincha Lobby era un varón entre 45 y 55 años. Hoy está entre un varón entre 24 y 34. Y nosotros solo podemos atender a personas que tengan la mayoría de edad, con 18 años cumplidos. Eso es una pasada. Sí. Eso... Ahora, cuando hacemos las acogidas y ponemos el año de nacimiento, ya no hacemos tanto el 1900. Ahora hacemos el 2000, 2001, 2002. Joder, es una cifra muy alarmante, ¿no? Sí, bueno. sí, mucho, ¿eh? Mucho. Esta asociación lleva, bueno, pues más de 30 años, ¿no? Desde 33, vamos a hacer el 89. Exacto. 33. Eso es. Bueno, claro, habéis pasado por una pandemia además y todavía seguís aquí. ¿Cuál creéis que es como el método que utilizáis? ¿Qué es lo que destaca de vuestro método para que podáis seguir todavía a día de hoy ayudando a gente? Yo creo que el método, el primero, no método, sino la diferencia es que los que estamos aquí de monitores somos ludópatas. Es decir, sabemos de lo que estamos hablando. Quizás si es verdad que tenemos 3 psicólogas y una trabajadora social, cosa que en mi tiempo no existía, pero bueno, todos nos vamos adecuando en la medida de nuestras posibilidades, porque esto es una asociación sin ánimo de lucro y la pasta para pagar a las profesionales cuesta sacarla, ¿no? Pero la diferencia o el punto diferencial
es la terapia de grupo. Es decir, yo puedo hablarle a un chaval de 24 años y voy a hacer 70 y diciendo, yo sé lo que te ha pasado y sé lo que has sentido. Y es así. Es decir, yo he tenido esa necesidad de robar, de engañar, de mentir para al final ir a hacer lo que quería hacer, ¿no? Y sí que es verdad que la dinámica que establecemos aquí o el protocolo el tratamiento dura más o menos año y medio. Es decir, también es verdad que es un día por semana, ¿no? Al que le toca. Nosotros tenemos grupos, iba a decir desgraciadamente, pero es así. Es decir, ahora mismo, pues ahora tenemos a 120 personas aquí, ¿no? Y todos los días hay grupo, pero en hora y media pues se puede hacer lo que se puede hacer. La verdadera terapia la vas a hacer en la calle. Pero sí que damos normas, pautas, cuestiones que pueden ayudar mucho a las personas, sobre todo en una primera etapa que es enfrentarse directamente con la adicción, ¿no? Es decir, ¿qué hago, qué no hago, y además, pues bueno, llevar un poco el control del dinero, el ayuda a los familiares, también tenemos terapias para familiares. Al final, la ludopatía de una persona, no es que lo diga yo, lo dicen las psicólogas especializadas, abarca un radio de 12 personas, afecta a 12 personas. Es decir, si tú eres una persona que tiene una pareja, que tiene unos padres, que tiene unos tíos, que tiene una hermana, que tiene no sé quién, todo eso en un momento determinado se sabe y afecta a muchísima gente, ¿no? Y claro, aquí vienen los padres o la pareja, ¿qué hago yo? No sé cómo va esto, ¿no? Yo no me lo busco. Claro, y hay que dar pautas y hay que dar formas y bueno, hombre, estamos hablando de superar una adicción, que nunca curarla, ¿eh? Las adicciones no se curan, es decir, basta con que recaigas para que... Exacto. Es decir, la única forma efectiva de combatir una adicción es no practicarla, es así. Es decir, yo tengo tabaquismo y si dejo de fumar, pues acabó el problema, ¿no? Y lo mismo con el juego, ¿no? Y bueno, pues intentamos ayudar en ese sentido a todos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos más o menos que debe seguir un joven aproximadamente en ese año y medio, así de forma resumida? Mira, lo primero es decírselo en casa. Lo primero es decirlo en casa y sincerarse con las personas que le pueden ayudar. Eso es lo primero. Y una vez hecho eso, pues el protocolo es que nos llamen, tenemos una cosa que se llama cita de acogida, entonces vienen los interesados, tanto el usuario, bueno, el enfermo, o la pareja, o los padres y tal, estamos en este mismo despacho, les informamos de cómo va el tema, de cómo son las sesiones, de qué hacemos, qué no hacemos, la duración, todo este tipo, y bueno, si deciden entrar en la asociación, pues el siguiente paso es que hablen con la trabajadora social y ya se incorporen a un grupo, en este caso el primero que es el de acogida, ¿no? Bueno, y la terapia psicológica también hemos dicho que tiene como, ahora pues ayuda mucho, ¿no? Que eso no teníais antes. ¿Qué es lo que aporta la terapia psicológica que antes, por ejemplo, no teníais? No es la terapia psicológica, no. Es decir, a ver, las psicólogas están para ayudar, es decir, para en un momento determinado, es decir, los usuarios cuando entran en grupo se les asigna una psicóloga, ¿no? Con esa psicóloga tienen normalmente una cita al mes. Puedes profundizar más en lo que te ha llevado a la ludopatía o por qué estás. Pero al final, en el grupo, yo soy un enamorado de los grupos de terapia, se crea tal ambiente de confianza y de confraternización y de fraternidad y de, joder, pues ese chimbera que está ahí, pues es igual que yo, ¿no? Sí, vale, yo soy el jardinero y él es el ingeniero, pero es igual. Es decir, al fin y al cabo me están pasando las mismas cosas que te pasan a ti, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que malo sea el día que yo no aprenda en un grupo de terapia. Y llevo muchos, pero malo será el día que no aprenda. ¿Por qué? Porque la gente se sincera, se abre, comenta. Es muy cautivador en ese sentido. Es decir, lo primero que hacemos nosotros en la primera fase de los grupos es crear ese sentimiento de grupo, ¿no? Que tú puedes hablar aquí cosas que a lo mejor luego le tienes que contar a tu pareja o a tu padre y ha pasado más de una vez. Es que es así. ¿Por qué? Porque se crea un clima de confianza. Las psicólogas evidentemente están para reforzar ese tipo de cosas y para dar, sobre todo,
medidas de autocontrol, de autoestima y de este tipo de cosas que le pueden favorecer mucho a personas, además, un poco a la carta, ¿no? Es decir, es así. Claro, y a un paciente que sale de aquí ya pues recuperado, por así decirlo, ¿qué consejos le dais para que no vuelvan a caer en esa adicción? Que lo quiera. Sí, es decir, a ver, si tú me preguntas qué es lo que a mí me impide jugar, es porque no quiero. Es decir, mucha gente viene aquí, primero, es verdad, con el tema del rollo económico. Es que me he fundido tanto, es que debo tanto, es que no sé qué, no sé cuántos. Hasta que saben realmente por qué juegan y por qué no van a dejar de jugar. Es decir, es difícil que una persona no vea el por qué hace las cosas. Lo considera siempre ver los daños más claros, ¿no? Es decir, hostia, joder, he destrozado el coche. Y dices, ¿y por qué ibas borracho tú conduciendo, coño? Claro, porque el coche se arregla, pero si lo vas a volver a hacer, pues no tiene sentido, ¿no? Es decir, aquí lo que procuramos es eso, es decir, que debemos de pasar de no debes de jugar a no quiero. Cuando tú no quieres una cosa es porque lo has razonado, lo has pensado y tienes argumentos en tu cabeza para decir, no, eso no quiero. Es lo mismo que dices, coño, que eres diabético. Dices, oye, pues no, mira, yo carolinas y dulces no, porque me muero. Pues algo así, algo así, porque no queremos. Al final tienes no querer hacer cosas. Es una fuerza de voluntad, ¿no?, que tienes que hacer por tu parte. Convencimiento. El convencimiento te da la fuerza de voluntad. Es decir, tú lo haces porque quieres. Es diferente que te obliguen a hacer una cosa, ¿me entiendes? Que tú te lavas los dientes y dices, pero dices, no, es que yo cuando tenga 50 años no quiero tener la postiza, joder, y quiero cuidarme los dientes, y por eso me lavo los dientes, en mi propio beneficio, siempre en tu propio beneficio. ¿Es así? Bueno, antes hablábamos también de que fue el día sin juego de azar, ¿no?, y que habéis preparado aquí algunas actividades. ¿Qué preparasteis así para conmemorar el día? El año pasado, bueno, pues el año pasado hicimos un tinglao en Salesianos de Deusto y trajimos a un grupo también y a un monologuista y demás. Pretendemos hacer una jornada más que reivindicativa, festiva, ¿no? Es decir, de congratularnos un poco de que estemos ahí, de que sigamos haciendo cosas y evidentemente pues sacar la problemática a la calle y demás, ¿no? Pero creo que al final es un poco reconocimiento de la labor que hace la asociación, primero con los que estamos aquí, segundo con todos los que podemos ayudar, ¿no? Y bueno, pues este año ahí estamos pensando lo que haremos y demás, pero bueno, pues al final voluntario nos falta y depende hasta dónde podamos llegar, evidentemente, y haremos. Pero sí, desde hace 3 o 4 años, el 1 de marzo, el concierto de Kepa Junquera, pues decidimos salir un poco de la asociación, ¿no? Antes sí que dábamos aquí, dábamos algunas charlas, la típica película sobre el juego, hubo algunos años de relatos cortos de usuarios que escribían 4 palabras y tal, pero creo que tenemos que salir un poco también fuera, ¿no? Y es verdad que hemos contado también siempre con la participación y la colaboración de ayuntamientos tan importantes como este de Baracaldo, que sin él, pues mira, este local es suyo, con eso lo digo todo, el Ayuntamiento de Santurce y el Ayuntamiento de Bilbao, ¿eh? Los demás están y se les esperará, pero esos 3 ayuntamientos siempre nos han ayudado muchísimo. Bueno, antes de terminar la entrevista, si quieres dar algún consejo a los jóvenes para poder superar su adicción. Lo que he dicho antes, que lo cuenten, o sea, que lo digan. Lo peor que le puede pasar a un adicto es que se encierre en sí mismo, es lo que nos suele pasar a todo tipo de adultos, de adictos, pero nos encerramos y al final estamos perdiendo un tiempo precioso. Y sobre todo confiar a las personas que nos quieren. Siempre son, además, las últimas en enterarse de lo que nos pasa, ¿no? Pero los aitas, las parejas, los hermanos, son gente que tenemos al lado, los amigos, pues esas personas hay que decir, oye, me pasa esto. Seguro que si mucha gente como yo, cuando llevaba unos meses o con cierta actividad, había llegado a casa y oye, estoy haciendo esto que os parece, seguramente no estaría aquí. Claro. Pero al final, como somos humanos y somos muy cucos, pues al final sabemos que estamos haciendo mal, pero nos lo guardamos y lo cuidamos muy bien que no nos vean.
bueno, luchar un poquito contra eso, ¿no? Sí, oye, sin más. Bueno, pues muchísimas gracias por